¿Qué es lo que cambia en 1492 como para pensar que terminó la Edad Media y empezó la Edad Moderna? La llegada de Colón a América inaugura lo que se conoce como la Era de la Exploración, que no es más que el primer momento de lo que se llama comúnmente la Edad Moderna. Este periodo tiene abundantes figuras históricas, las cuales por primera vez en mucho tiempo no estaban necesariamente al mando de sus respectivos países. Hasta el momento, y esto inclusive lo pueden corroborar hoy en día abriendo un manual de historia, por ejemplo, las grandes figuras solían ser reyes o a lo sumo generales, personas celebradas generalmente por sus proezas militares o a lo sumo por sus capacidades administrativas. Pero a partir de este momento surge un nuevo tipo de figura histórica, la del explorador, cuya fama depende pura y exclusivamente de qué tan lejos ha viajado o a cuántas tierras inexploradas ha llegado. Dentro de los exploradores aparece en esta época también una subcategoría, hecha muy popular por los españoles en América. Estamos hablando del conquistador, que no es otra cosa que un explorador cuya motivación es lógicamente la conquista de las nuevas poblaciones encontradas. Los conquistadores españoles se van a volver figuras prácticamente de culto, muy famosas, tanto en su época como en los siglos venideros. Dentro de todos los conquistadores españoles, hay dos que destacan, ya que fueron capaces de conquistar justamente a los dos grandes imperios americanos. En el capítulo de hoy vamos a hablar de uno de estos conquistadores, llamado Hernán Cortés, pero no todavía en el marco de sus campañas de conquista, sino cuando era simplemente un español más que viajaba a América a buscar fortuna. Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de historia La Barba Roja de Barba Roja. Tanto el nacimiento como los primeros años de Hernán Cortés son bastante comunes, nada fuera de lo ordinario. Esto es bastante interesante, sobre todo teniendo en cuenta la magnitud, la importancia que va a tener Hernán Cortés en el futuro, y nos habla de una característica del período. Las grandes expediciones de exploración y conquista a las nuevas tierras descubiertas necesitan mucha gente, la cual, en su abrumadora mayoría, es común. Cortés, de todas maneras, nace en el seno de una familia aristocrática. Su padre era un hidalgo y tiene a su disposición los recursos suficientes como para permitirse una buena educación, llegando a estudiar en la Universidad de Salamanca, donde estudia gramática. Cortés tenía 7 años cuando Colón llega a América en 1492, y por este motivo, como tantas otras personas de su época, debe haber crecido escuchando historias de estos nuevos territorios que el explorador genovés había descubierto. Sea como fuere, eventualmente Cortés decide abandonar su trabajo, era notario, para dedicarse a la carrera militar, y se le abren dos opciones. La corona hispánica necesitaba gente en toda la cuenca del Mediterráneo. Eran los momentos iniciales de la Gran Guerra contra los turcos, y por este motivo había disponible un puesto para Cortés en Nápoles, por entonces dependencia de la corona hispánica. Pero también existía otra posibilidad. Los españoles habían llegado recientemente a las Indias Orientales, o al menos eso pensaban, y necesitaban todo tipo de gente para consolidar el dominio en las tierras recién descubiertas. Después de mucho pensarlo y con solo 17 años, en el año 1502, Cortés se decanta por la opción americana, posiblemente pensando en las increíbles oportunidades que estas tierras recién descubiertas ofrecían para aquellos aventureros que estuviesen dispuestos a viajar. El tema es que antes de embarcar hacia América, Cortés tiene un accidente, y entonces la expedición de 1502 parte sin él. Cortés se resigna y entonces acepta viajar hacia Nápoles. El tema es que tampoco llega a embarcar. Una vez más resignado, Hernán Cortés, aceptando su mala suerte, vuelve a la ciudad donde había nacido, llamada Medellín, en el Reino de Castilla, y 2 años después, en el año 1504, decide intentar el viaje a América una vez más. Esta fecha es interesante y termina siendo hasta simbólica. 1504 es el año de llegada de Hernán Cortés a la isla de la Española con 19 años, y también es el año de la última vuelta de Colón de su último viaje. ¿Por qué les digo que es simbólica?
porque el año 1504 representa el final de la etapa de exploración del Mar Caribe y el inicio formal de la etapa de la conquista. Más allá de que Colón hubiese fundado pueblos en América, hubiese conquistado a indígenas y también los hubiese esclavizado, a partir de ahora, los nuevos exploradores que llegaran a América no iban a ser solo exploradores, iban a ser conquistadores. La cuestión, volviendo a Hernán Cortés, es que cuando llega a la Española es muy bien tratado por las autoridades de la isla. Les venía muy bien que el hijo de un hidalgo hubiese elegido el lugar para establecerse, así que lo convencen de quedarse y le otorgan tierras. Cortés, que había elegido viajar a América para iniciar su carrera militar, inmediatamente va a empezar a participar en campañas de conquista en la isla, ganando cierto renombre y consiguiendo un puesto de escribano. La vida de Cortés va a cambiar con la llegada de Diego Colón como gobernador de la Española. El hijo de Cristóbal Colón y heredero de todos sus títulos, decide la ampliación del dominio español en el Mar Caribe, y para esto organiza una expedición de conquista con Diego Velázquez de Cuéllar a la cabeza con destino a la isla de Cuba. Velázquez decide reclutar a Cortés y le da el puesto de secretario del tesorero de la expedición. Y entonces, en el año 1511, Hernán Cortés llega a la isla de Cuba, donde se le va a asignar una encomienda. Y acá hacemos un breve paréntesis. Tal vez estén preguntando, si desconocen la figura, ¿qué es una encomienda? La respuesta es que la encomienda es una institución tardo-medieval y de principios de la modernidad, que tiene su auge en los inicios de la conquista de América y que implica la repartición de la población conquistada a los conquistadores. La población indígena asignada al conquistador, al cual se llama encomendero, tiene que trabajar forzosamente y el encomendero solamente tiene que asegurarse de evangelizarlos. Esto nos demuestra que la encomienda es una institución muy cercana a la esclavitud, pese a que, en teoría, los indígenas eran libres. Ahora bien, Cortés empieza a prosperar y entonces decide que es momento de casarse. Se compromete con Catalina Suárez de Marcaida, pero parece que al final se arrepiente y rompe el compromiso. Catalina, que era hermana de la esposa de Velázquez, el gobernador de Cuba, pide a su cuñado que haga que Cortés cumpla con su palabra y entonces Velázquez presiona y el compromiso se restablece. Ahora Velázquez y Cortés estaban unidos en matrimonio a la misma familia, lo que significa un ascenso para Cortés, ya que Velázquez tenía planes de expansión e iba a necesitar conquistadores. En el año 1517 el gobernador de Cuba envía una expedición de exploración a la península de Yucatán. El explorador Francisco Hernández de Córdoba cumple con la misión encomendada y encuentra todo lo que Velázquez quería escuchar: un buen territorio y mucha población para conquistar. Velázquez organiza una nueva expedición al año siguiente, pero los exploradores nunca vuelven. Velázquez se impacienta y manda una segunda expedición para que encuentre a los exploradores perdidos, pero esa segunda expedición tampoco vuelve. El 23 de octubre del año 1518, Velázquez decide enviar una tercera expedición, esta vez con Hernán Cortés a la cabeza. Cortés tenía como misión encontrar a las dos expediciones perdidas y también Velázquez le encarga recolectar el debido tributo que los indígenas del lugar debían al monarca español, más allá de que no estuviesen bajo el gobierno del monarca español. Cortés acepta el encargo, pero no se limita solamente a hacer lo que le pide Velázquez, sino que toma esta expedición como una oportunidad personal y entonces organiza una auténtica campaña de conquista, comprando 3 barcos y 2 más a medias y reclutando a una gran cantidad de hombres. La situación pone nervioso a Velázquez, que ve cómo su subordinado puede armar una enorme expedición que sobrepasa cualquier cosa que él hubiese podido hacer. Y entonces, cuando Cortés parte del puerto de Santiago de Cuba el 18 de noviembre con destino a Yucatán, Velázquez se propone frenarlo. Sin embargo, como tantas otras oportunidades en la vida de Cortés, el conquistador tiene suerte, porque los intentos de Velázquez llegan tarde. Y entonces, a inicios del año 1519, Hernán Cortés, junto a sus expedicionarios, llega a la península de Yucatán, dando inicio formal a la primera gran campaña española en la tierra firme americana. Y con esto terminamos el capítulo de esta semana.
Si llegaron hasta acá y no están suscritos al canal, no se olviden de suscribirse, subo nuevos capítulos todas las semanas. Y si por otro lado ya están suscriptos pero tienen ganas de realizar una ayuda extra al podcast, pueden transformarse en miembros del canal en YouTube o también pueden transformarse en Patreons. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Aprovecho para agradecer a los miembros del canal que ayudan a que yo pueda seguir sacando capítulos nuevos todas las semanas. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés alguna pregunta o simplemente querés hacer un comentario, no dudes en escribirme al mail del podcast, labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.